Emelián el obrero. Emelián trabajaba como obrero en casa de un propietario. En cierta ocasión, mientras atravesaba un prado para ir al trabajo, vio una rana que saltaba cerca de sus pies. Pasó cuidadosamente por encima de la rana para no pisarla, y siguió su camino. De repente, oyó que alguien lo llamaba. Se volvió. Era una muchacha muy bella. «Pero, ¿por qué no te casas, Emelián?», le dijo. «¿Cómo quieres que me case, preciosa criatura? No puedo... Es decir, no tengo nada, no tengo riquezas, no tengo absolutamente nada, soy muy pobre. Ninguna muchacha me querría». «Cásate conmigo», exclamó la muchacha. «De buena gana me casaría contigo, pero ¿dónde vamos a vivir?», replicó Emelián, mirando embelesado a la muchacha. «¿Qué cosas dices? Lo único que hace falta es trabajar más y dormir menos. De ese modo siempre tendremos casa y ropa». «Bueno, casémonos pues». «¿Dónde viviremos? ¿En la ciudad?». Emelián y la muchacha se casaron y vivieron juntos en la casita de la ciudad. Un día, el zar fue a pasear por los alrededores de palacio. Cuando pasaba ante la casita de Emelián, la mujer de éste salió a la puerta para verlo. El zar se sorprendió de su belleza. ¿De dónde podía proceder aquella muchacha tan hermosa? Mandó detener la carroza y, llamando a la esposa de Emelián, le preguntó: «¿Quién eres?». «La mujer del obrero Emelián». «¿Por qué, siendo tan guapa, te has casado con un campesino? Merecías ser reina». «Te agradezco tus palabras, pero me contento con un campesino». Después de cambiar estas palabras con la muchacha, el zar prosiguió su camino. Regresó a palacio, pero no se le iba de la cabeza la mujer de Emelián. Estuvo toda la noche sin pegar un ojo, pensando cómo podría arrebatársela. Sin embargo, no se le ocurrió el modo de hacerlo. Llamó a sus consejeros y les ordenó que se las imaginaran para llevar a cabo su proyecto. «Llama a Emelián para que trabaje en palacio. Lo agobiaremos de tal manera que morirá. Y cuando su mujer se quede viuda, podrás casarte con ella», dijeron. El zar hizo cuanto le habían aconsejado. Envió en busca de Emelián, ofreciéndole trabajo en el palacio donde podría vivir con su mujer. Cuando los emisarios transmitieron a Emelián los deseos del zar, su mujer le dijo: «Puedes ir, trabajarás de día y de noche, volverás conmigo». Emelián fue a palacio. Cuando llegó allí, el administrador le preguntó: «¿Por qué no vienes con tu mujer, ah? ¿Y para qué iba a traerla aquí? Tiene su propia casa». Encargaron a Emelián que hiciera una tarea muy grande. Probablemente ni siquiera 2 personas hubieran dado abasto para hacerla en un día. Cuando la emprendió, Emelián no esperaba poder terminarla. Sin embargo, le dio fin antes de que llegara la noche. Entonces, el administrador le asignó para el día siguiente un trabajo 4 veces mayor. Al llegar a su casa, Emelián la encontró barrida, limpia y ordenada. La estufa estaba encendida y había comida en abundancia. Su mujer sentada ante la rueca hilaba esperándolo. Se levantó a recibirlo, le sirvió la cena, y mientras Emelián comía y bebía, le hizo preguntas acerca de su trabajo. «Estoy preocupado. Es tal vez la faena mayor que me han hecho. Eso me agotará mucho. Cuando estés trabajando, no pienses en el trabajo, no vuelvas la cabeza hacia atrás, ni mires hacia adelante para averiguar si has hecho lo mucho, si has hecho bueno o no, ni lo que te queda por hacer. Limítate a trabajar solamente. Acabarás todo a su debido tiempo». Emelián se fue a acostar. A la mañana siguiente se dirigió de nuevo a palacio. Trabajó sin volver la cabeza ni una sola vez. Hacia el atardecer, acabó la tarea que le habían asignado, y aún no había caído la noche cuando regresó a su hogar. Cada vez le daban más trabajo. No obstante, Emelián lo acababa a su debida hora y se iba a dormir a casa. Así transcurrió una semana.
Los consejeros del zar comprendieron que no podrían acabar con Emelián, insistiendo con este recurso de darle tareas sobrehumanas, y empezaron a encomendarle otros quehaceres. Pero tampoco así lograron extenuarlo. Emelián llevaba a cabo cualquier clase de trabajo, ya fuese de carpintero, albañil o pizarrero. De este modo transcurrió la segunda semana. El zar llamó a sus consejeros y les dijo: ¿acaso los mantengo por gusto? Han pasado 2 semanas y sigo sin haber conseguido nada. Pretendían acabar con Emelián por medio del trabajo, pero todos los días veo por la ventana que él se va a su casa entonando canciones. ¿Es que se están burlando de mí? Hemos procurado extenuar a Emelián, encargándole cosas superiores a sus fuerzas, pero ha sido imposible vencerlo, replicaban los consejeros tratando de justificarse. Realiza cualquier trabajo con la misma facilidad como si barriera una habitación y no se cansa nunca. También le hemos encomendado trabajos en los que tenía que pensar, creyendo que le fallaría la inteligencia, pero tampoco así hemos conseguido nada. Cumple a las 1000 maravillas cualquier labor. ¿Qué significa esto? Probablemente tanto él como su mujer son brujos. Estamos hartos de ese hombre. Nos gustaría asignarle algo que no pudiera llevar a cabo. Llámalo y ordénale que construya frente al palacio una catedral en un solo día. Si no lo hace, podrás cortarle la cabeza por desobediencia. El zar mandó que llamaran a Emelián. Te ordeno que construyas una catedral en la plaza frente al palacio y que esté terminada mañana por la noche. Te recompensaré si la construyes, pero te mataré si no lo haces. Después de escuchar las palabras del zar, Emelián se dirigió a su casa. Ahora sí que ha llegado mi último momento, pensó por el camino. Prepárate, mujer, es preciso que huyamos de esta aldea. De otro modo, estamos perdidos, dijo a su esposa al llegar. ¿Qué es lo que te asusta tanto? ¿Por qué quieres huir? ¿Cómo no voy a tener miedo? El zar me ha ordenado que construya una catedral en un solo día. Me ha amenazado con cortarme la cabeza si no lo hago. No nos queda más remedio que huir, ahora que aún hay tiempo. La mujer de Emelián no hizo caso de estas palabras. El zar tiene muchos soldados. Te prenderían en cualquier sitio al que fueras. No podrás escapar de él. Mientras sea posible, es preciso que lo obedezcas. ¿Cómo puedo obedecerle cuando se trata de un trabajo superior a mis fuerzas? No te aflijas. Cena y acuéstate. Mañana procurarás levantarte más temprano y verás cómo te da tiempo para todo. Emelián se fue a acostar. A la mañana siguiente su mujer lo despertó. Date prisa. Ve a acabar la catedral. Toma este martillo y estos clavos. Te queda trabajo para un día. Emelián fue a la ciudad. Al llegar a la plaza vio una catedral nueva, casi acabada. Se puso a terminarla y por la noche todo quedó listo. Al despertarse el zar miró por la ventana y vio que la catedral estaba construida. Emelián iba de un lado para otro ajustando algunos clavos. Aquello encolerizó al zar. Fue presa de una gran ira porque no encontraba la manera de castigar a Emelián ni de arrebatarle a su mujer. Nuevamente hizo llamar a los consejeros. Emelián ha cumplido esta vez también y no tengo motivo para castigarlo. Esta prueba no ha sido lo bastante dura. Hay que inventar algo más difícil de realizar. Ustedes inventen cualquier cosa, pues de otro modo los castigaré antes que a él, les dijo. Los consejeros propusieron al zar que Emelián hiciera un río en torno al palacio para que navegaran barcos. El zar llamó a Emelián y le encomendó el nuevo trabajo. Si has sido capaz de construir una catedral en una noche, también podrás hacer lo que te pido ahora, pero necesito que mañana esté acabado. De no ser así, te cortaré la cabeza.
Emelián se entristeció. Llegó a su casa muy desanimado. ¿Por qué te afliges? ¿Te ha encargado algo nuevo el zar? Emelián contó a su mujer lo que le había ocurrido. Tenemos que huir, dijo. No podrás escapar de los soldados. Se encontrarán en cualquier sitio. Es preciso obedecer. ¿Pero cómo? No te aflijas. Cena y acuéstate. Mañana procurarás levantarte más temprano y tendrás todo listo a su debida hora. Emelián se fue a acostar. Su mujer lo despertó al amanecer. Vete a palacio. Todo está terminado. Solo queda un montículo de tierra junto al embarcadero que has de nivelar. Emelián marchó a la ciudad. En torno al palacio había un río por el que navegaban buques. Dirigiéndose al embarcadero, Emelián empezó a igualar el suelo. Al despertarse el zar, vio el río por el que navegaban buques y Emelián que nivelaba el suelo. Le indignó mucho no poder castigarlo. No existe ningún problema que no sea capaz de resolver. ¿Y qué hacemos ahora?, pensó. Llamó a sus consejeros y todos juntos se pusieron a meditar. Propongan algo que Emelián no sea capaz de hacer. Ha llevado a cabo todo lo que han pensado ustedes, y no hemos podido quitarle a su mujer. Después de mucho meditar, los consejeros idearon una cosa. Se presentaron ante el zar y le dijeron: hay que llamar a Emelián y decirle lo siguiente: ve al lugar que desconoces y trae lo que no sabes. Así que no tendrá escape, pues sea cual fuere el lugar a donde vaya y traiga lo que no traiga, le dirás que no ha sabido cumplir tu encargo. Entonces podrás matarlo y tomar a su mujer. Es muy ingenioso lo que iban ideando estos muchachos, exclamó el zar alegrándose, y envió a buscar a Emelián. Vete al lugar que desconoces y tráeme lo que no sabes. Si no lo haces, te cortaré la cabeza. Emelián llegó a su casa y contó a su mujer lo que el zar le había ordenado. Han puesto tu cabeza en peligro, dándole ideas al zar. Ahora es preciso obrar con mucha prudencia, dijo a su esposa. Y después de sumirse en reflexiones, añadió: tienes que ir a casa de nuestra abuelita, la madre de los campesinos y de los soldados, a pedirle misericordia. Ella te dará una cosa y volverás directamente a palacio. Yo estaré allí, porque esta vez no podré librarme de ellos. Me tomarán por la fuerza, pero no he podido quedarme mucho tiempo. Si cumples todo lo que te ordene, la abuelita, no tardarás en recuperarme. La mujer preparó las cosas de Emelián y le dio una alforja y un huso. En cuanto le entregues esto a la abuelita, sabrá que eres mi marido. Indicó a Emelián el camino que debía seguir. En cuanto él salió de la ciudad, se encontró con un regimiento de soldados que hacía la instrucción. Emelián se detuvo a mirarlos. Al cabo de un rato, los soldados se sentaron a descansar. Emelián se acercó a ellos y les preguntó: ¿podrían decirme cómo de ir al lugar que desconozco y cómo de traer lo que no sé? Al oír estas palabras, los soldados se sorprendieron. ¿Quién te ha mandado a buscar eso? El zar. Desde que somos soldados siempre vamos al lugar que desconocemos, pero jamás lo encontramos. No podemos ayudarte. Emelián permaneció un rato en compañía de los soldados y luego prosiguió la marcha. Caminó largo tiempo y llegó finalmente a un bosque. Allí había una pequeña choza en la que una viejecita, la madre de los campesinos y de los soldados, está bailando. La anciana lloraba, y en lugar de mojarse los dedos con saliva, se los mojaba con lágrimas. ¿A qué vienes?, dijo la viejita al reparar a Emelián. Este le entregó el huso y le dijo que se lo enviaba a su mujer. La anciana se dulcificó con el acto e hizo a Emelián una serie de preguntas. Él le contó toda su vida, cómo se había casado y cómo se había trasladado a vivir a la ciudad, donde el zar le hizo cumplir arduas tareas en palacio. Le contó asimismo que había construido una catedral y que había hecho un río por el que navegaban buques en torno a palacio. Por último, el zar
le ordenó ir al lugar que desconocía para traerle lo que no sabía. La vieja lo escuchó en silencio y dejó de llorar. Por lo visto ha llegado el plazo, masculló, como hablando consigo misma. Siéntate y come algo, hijo mío, añadió dirigiéndose a Emelián. Cuando Emelián terminó de comer, la vieja dijo las siguientes palabras. Toma este balón, échalo a rodar y síguelo hasta que llegue a la orilla del mar. Verás entonces una gran ciudad. Entra en ella y ve a pasar la noche. Allí encontrarás lo que necesitas. ¿Y cómo lo reconoceré, abuelita? Cuando veas algo que la gente escucha con más interés que a sus propios padres, tómalo y llévaselo al zar. Te dirá que no es eso lo que necesitaba. Entonces le contarás. Si no es eso, hay que romperlo, y empezarás a darle golpes. Lo romperás y lo arrojarás al agua. Eso bastará para rescatar a tu mujer y enjugar mis lágrimas. Después de despedirse de la abuela, Emelián dio impulso al balón. Este rodó y lo condujo a orilla del mar. Allí había una gran ciudad y en las afueras una casa muy alta. Emelián pidió permiso para pernoctar. Accedieron. A la mañana siguiente, Emelián se despertó al oír que el padre de la familia se había levantado y llamado a su hijo para que fuera a cortar leña. Este no quería obedecer. Todavía es pronto. Aún hay tiempo. Después, Emelián oyó a la madre que, tendida sobre la estufa, decía al muchacho, «Vete, hijo mío, que a tu padre le duelen los huesos. ¿Consentirías que fuera él? Ya es hora de ir, obedéceme». Dando media vuelta, el hijo se volvió a dormir. Al poco rato, resonó un ruido en la calle. Entonces, el joven se puso en pie de un salto, se vistió presurosamente y salió. Emelián se levantó también y corrió en pos de él para averiguar cuál era el ruido que le había obligado a levantarse. Vio a un hombre que avanzaba por la calle. Llevaba un objeto colgado sobre la barriga e iba golpeándolo con los dedos. Ese objeto era el que armaba tanto ruido, y era él al que había obedecido el muchacho. Emelián se acercó para examinarlo. Era como un cubo y estaba cubierto de piel por ambos lados. Emelián preguntó cómo se llamaba. «Es un tambor», le dijeron. «¿Está vacío?» «Sí». Emelián se quedó muy sorprendido y rogó que le dieran aquel objeto, pero no le hicieron caso. Entonces siguió al hombre que lo llevaba. Anduvo tras de él todo el día, y cuando éste se acostó a dormir, le robó el tambor y escapó. Corrió mucho y finalmente llegó a la ciudad. Pensaba que encontraría a su mujer, pero ella no estaba en su casa. Se la habían llevado a palacio, al día siguiente de la partida de Emelián. Entonces fue a palacio. Pidió que comunicaran al zar que había llegado el hombre a quien él le encargó a un lugar desconocido para buscar una cosa que no sabía. Así lo hicieron. El zar ordenó que Emelián volviera al día siguiente. «Vengo a traerle lo que me ha pedido, señor zar. Que salga a recibirme, pues de otro modo entraré yo». El zar salió a recibir a Emelián. «¿Dónde has estado?», le preguntó. Emelián se lo dijo. «No es allí donde te he mandado. Pero dime, ¿qué traes?». Emelián quiso enseñarle lo que traía, pero el zar, sin mirar siquiera aquel objeto, arguyó. «No es esto. Si no es esto, hay que romperlo». «¿Qué diablos?», exclamó Emelián, y salió del palacio golpeando el tambor. Acto seguido, el ejército del zar se reunió en torno a Emelián. Le rindieron honores y empezaron sus órdenes. El zar gritó desde la ventana que no siguieran a Emelián, mas no le hicieron caso. Al ver esto, el zar ordenó que devolvieran a Emelián a su mujer y le pidió el tambor. «No puedo devolvértelo», declaró Emelián. «Me han mandado que lo rompa y arroje los trozos al agua». Emelián se acercó al río, seguido de todos los soldados.
rompió el tambor y tiró los trozos al agua. Entonces los soldados se dispersaron y Emelián se marchó hacia su casa con su mujer. Desde entonces el zar dejó de molestarlo y Emelián vivió feliz con su esposa. El origen del mal. En medio de un bosque vivía un ermitaño, sin temer a las fieras que allí moraban. Es más, por concesión divina o por tratarlas continuamente, el santo varón entendía hasta el lenguaje de las fieras y hasta podía conversar con ellas. En una ocasión en que el ermitaño descansaba debajo de un árbol, se cobijaron allí para pasar la noche un cuervo, un palomo, un ciervo y una serpiente. Al falta de otra cosa para hacer y con el fin de pasar el rato, empezaron a discutir sobre el origen del mal. «El mal procede del hambre», declaró el cuervo. «Cuando uno come hasta hartarse, se posa sobre una rama, grazna todo lo que le viene en gana y las cosas se le antojan de color de rosa. Pero amigos, si durante días no se prueba bocado, cambia la situación. Y ya no parece tan divertida como antes, ni tan hermosa. La naturaleza, no. Qué desasosiego, qué intranquilidad siente uno. Es imposible tener un momento de descanso. Y si vislumbro un buen pedazo de carne, me abalanzo sobre él ciegamente. Ni palos ni piedras, ni lobos enfurecidos serían capaces de hacerme soltar la presa. ¿Cuántos perecemos como víctimas del hambre? No cabe duda de que el hambre es el origen del mal». El palomo se creyó obligado a intervenir apenas el cuervo hubo cerrado el pico. «Opino que el mal no proviene del hambre, sino del amor. Si viviéramos solos, sin hembras, sobrellevaríamos las penas. Mas ay, vivimos en parejas y enamorados, y amamos tanto a nuestra compañera que no hallamos un minuto de sosiego, siempre pensando en ella. ¿Habrá dormido?», nos preguntamos. «¿Tendrá bastante abrigo?». Y cuando se aleja un poco de nuestro lado, nos sentimos como perdidos, y nos tortura la idea de que un gavilán se la haya llevado, la haya despedazado, o de que un hombre la haya hecho prisionera. Empezamos a buscar por todos lados, por doquier, como locos, y a veces corremos hacia la muerte, pereciendo entre las garras de las aves de rapiña o en las mallas de una red. Y si la compañera desaparece, uno no come ni bebe. No hace más que buscarla y llorar. ¿Cuántos mueren así entre nosotros? Ya ven que todo el mal proviene del amor y no del hambre. «No, el mal no viene del hambre ni del amor», arguyó la serpiente. «El mal viene de la ira. Si viviéramos tranquilos, si no buscáramos pendencias, entonces todo iría bien, pero cuando algo se arregla de modo distinto a como quisiéramos, nos arrebatamos y todos nos ofusca. Solo pensamos en una cosa: descargar nuestra ira en el primero que encontremos. Entonces, como locos lanzamos silbidos y nos retorcemos tratando de morder a alguien. En tales momentos no se tiene piedad de nadie. Mordería uno a su propio padre o a su propia madre. Podríamos comernos a nosotros mismos y el furor acaba por perdernos. Sin duda alguna, todo el mal viene de la ira. El siervo no fue de este parecer, no. No es de la ira, ni del amor, ni del hambre de donde procede el mal, sino del miedo. Si fuera posible no sentir miedo, todo marcharía bien. Nuestras patas son ligeras para carrera y nuestro cuerpo vigoroso. Podemos defendernos de un animal pequeño con nuestros cuernos, y la huida nos preserva de los demás. Pero es imposible no sentir miedo. Apenas cruje una rama en el bosque, o se mueve una hoja, temblamos de terror. El corazón palpita como si fuera a salirse del pecho, y echamos a correr. Otras veces, una liebre que pasa, un pájaro que agita las alas, o una ramita que cae, nos hace creer que
alguien nos persigue o que nos persigue una fiera, y salimos disparados, tal vez hacia el lugar del peligro. A veces para esquivar a un perro, vamos a dar con el cazador. Otras, enloquecidos de pánico, corremos sin rumbo y caemos por un precipicio donde nos espera la muerte. Dormimos preparados para echar a correr. Siempre estamos alerta, siempre llenos de terror. No hay modo de disfrutar de un poco de tranquilidad. De ahí deduzco que el origen del mal está en el miedo. Finalmente intervino el ermitaño y dijo lo siguiente: no es el hambre, el amor, la ira ni el miedo la fuente de nuestros males, sino nuestra propia naturaleza. Ella es la que engendra el hambre, el amor, la ira y el miedo. El cirio. Esto sucedió en tiempos de los señores, de los cuales había varias clases. Unos olvidaban que existe un Dios y que algún día habrían de morir. Estos no hacían daño a sus semejantes, pero otros eran muy malos. Dios los haya perdonado. Y a pesar de eso, no eran peores que los antiguos siervos que habían salido de la nada y que a su vez se convirtieron en amos. Esos eran los que hacían particularmente dura la vida de los pobres. En una gran hacienda vivía un administrador. Los campesinos trabajaban bien, las tierras eran excelentes y extensas, con agua abundante, praderas y bosques. Hubiera habido bastante de todo para todos, para el señor y los siervos. Pero el amo quiso tener un administrador elegido entre los criados de otra propiedad suya. El administrador acaparó inmediatamente toda la autoridad y descargó el peso de ésta sobre los desdichados campesinos. Tenía mujer y 2 hijas casadas y había ahorrado bastante dinero. Había pedido vivir a sus anchas sin pecar, mas era apacible y estaba ya habituado a hacer el mal. Empezó por recargar sin razón alguna el trabajo de los aldeanos, y los tenía atemorizados a todos, hombres y mujeres. Mandó construir una fábrica de ladrillos y vendió los productos de ésta en beneficio propio. Los campesinos fueron a Moscú para presentar una queja al señor, pero éste no hizo caso. Los despidió con cajas destempladas y dijo a su administrador que procediese como le diera la gana. El administrador se enteró de que los campesinos habían ido a quejarse de él y se propuso vengarse. Desde entonces, la vida de los infelices campesinos se volvió insoportable. Había entre ellos algunos traidores que denunciaban a los demás para perjudicarlos. Así que creó una gran confusión entre todos y la ira del administrador llegó a su grado máximo. Cuanto más tiempo pasaba, más grave se hacía la situación. Los campesinos se pusieron de acuerdo y parecían dispuestos a todo antes de la llegada del administrador. Cuando él apareció, montado a caballo, se ensañó con los campesinos porque no cortara las ramas a su gusto. Además, al ver entre el montón de ramas cortadas un pequeño tilo, gritó: «No he mandado que se corten los tilos. ¿Quién ha hecho eso? Díganlo o los azotaré a todos», vociferó. Empezó a buscar en qué fila de obreros se encontraba el tilo cortado. Acabaron por denunciar a Sidov. Hizo lo mismo con Vasily, con el pretexto de que su montón no era bastante grande. Después se fue. Por la noche los campesinos volvieron a reunirse y Vasily dijo: «No son hombres sino gorriones. Han gritado: le ajustaremos las cuentas», pero en cuanto apareció se quedaron pasmados. Les pasó lo mismo que a unos gorriones que se rebelan contra un gavilán. «Nada de acobardarse, nada de retroceder», dicen. Pero al verlo, nadie se atreve a respirar. Entonces el gavilán se apodera del que quiere y se lo lleva. ¿Quién falta? ¿Iván? Peor para él. Está bien empleado. Ese es como ustedes. Cuando uno no quiere retroceder, no retrocede.
En el momento en que pegó a Sidov, había que acercarse y acabar con él. Pero aunque habían repetido nada de cobardía, nada de agacharse, nada echar para atrás, luego al verlo todos agacharon la cabeza. Discutían cada vez más a menudo y decidieron desembarazarse del administrador. Este ordenó que se trabajase durante fiestas de la Pascua Florida, y esa orden sacó de quicio hasta el último de los campesinos. Reuniéronse todos en casa de Vasili la semana de la Pasión y deliberaron. Si se ha olvidado de Dios, si se comporta así, el matarlo será una buena acción. De todos modos, si no le quitamos la vida, moriremos todos. Piotr Mikseyev estaba presente. Era un hombre tímido y no le gustaba mezclarse en las discusiones. Sin embargo, en aquella oportunidad fue a casa de Vasili y escuchó a sus compañeros. Lo que pretenden hacer es un pecado muy grave, dijo. Perder un alma es una cosa muy seria. Es fácil perder el alma de otro, pero ¿cómo quedarían nuestras conciencias? ¿Hace mal? Pues el mal será para él. Hay que soportar a ese hombre, hermanos míos. Vasili se enfadó al oír esas palabras. Siempre repites lo mismo. Es pecado matar a un hombre. Sí, lo es. Pero, ¿de qué hombre se trata? ¿Es un crimen matar a un hombre bueno? Pero, a un perro como ese, Dios mismo lo quiere así. A los perros rabiosos se les mata por amor a los demás hombres. Sería un pecado no acabar con él. ¿A cuántos hará daño si no se le extermina? Es más, si es preciso expiar la muerte de ese hombre, nosotros sufriremos la pena por los demás, y ellos nos estarán agradecidos. Mikseyev, no haces más que decir tonterías. ¿Crees que es mejor trabajar durante la fiesta de Cristo? ¿Acaso no vas a ir a trabajar tú mismo? ¿Por qué no? Si se me ordena, iré. No será por mi culpa, por la que trabaje. Dios verá de quién es el pecado. No olviden esto. No soy yo quien habla así, hermanos, sino Dios mismo. Si fuera lícito combatir el mal por el mal, Dios los habría dicho. Pero el mal ha proclamado todo lo contrario. Si te esfuerzas en hacer demasiado el mal con tus manos, el pecado recae en ti. Es fácil matar a un hombre, pero su sangre manchará tu alma. Tú crees haber borrado el mal, quitándole la vida a un malvado. Y lo que has hecho es cargar tu conciencia con un mal peor. Sobrelleva tu desgracia y así vencerás. Después de esto, los campesinos se separaron sin tomar ninguna determinación. Las opiniones estaban divididas. Uno pensaba como Vasili, otros pusieron de parte de Piotr. Se inclinaron a no pecar y a soportar con paciencia aquella desgracia. El primer día de la semana, el domingo, se permitió a los campesinos que guardaran la fiesta. El mensajero llegó por la noche y les dijo: Mijail Simonovich, el administrador, ordena que todos vayan a trabajar mañana. Y cruzó la aldea para anunciar a todos la labor que les espera al día siguiente. Señaló a unos las tiendas situadas junto a la orilla del río y a otros las que estaban a lo largo del camino real. Los desdichados lloraron, pero no se atrevieron a desobedecer. Al día siguiente sacaron los arados y se fueron a labrar. Tocaron a misa las campanas de la iglesia. Todo el mundo estaba de fiesta, pero los campesinos trabajaban. Mijail Semyonovich, el administrador, se levantó tarde y dio una vuelta por las tierras. Su mujer y su hija se vistieron. Un criado enganchó el coche y ambas fueron a misa. Cuando regresaron, un criado preparó el samovar. Mijail Semyonovich volvió también para tomar el té. Después encendió una pipa y ordenó que llamaran al mensajero. ¿Has mandado a los campesinos a trabajar? Sí, ya están en sus puestos. ¿Todos? Sí, todos. Bueno, dices que están en sus puestos, pero ¿trabajan realmente?
Ve a verlos y diles que yo iré en cuanto coma. Tienen que arar una parcela por cada 2 arados, y que el trabajo esté bien hecho. Como lo encuentre mal, no tendré en cuenta que es fiesta. Muy bien. El mensajero se disponía a retirarse, pero el administrador lo detuvo. Quería pedirle algo, mas estaba molesto y no sabía cómo hacerlo. Verás, se trata de lo siguiente, dijo al fin. Quiero que escuches lo que hablan de mí esos bribones y que te fijes bien en quiénes son los que profieren amenazas contra mí. Has de repetirme cuando digan: preferirían estar siempre tumbados a la Bartola, comer y divertirse. Eso es lo único que les gusta. No piensan en que, si dejan de pasar la época, luego será demasiado tarde. Así es que ya sabes, ve a escuchar lo que hablan y cuéntame todo. Necesito saberlo. Entérate y no me ocultes nada. El mensajero montó a caballo y se dirigió al campo. La mujer del administrador había oído la conversación. En cuanto el mensajero se hubo marchado, se acercó a su marido para dirigirle un ruego. Era muy dulce y tenía buen corazón. Siempre que le era posible, apaciguaba a su marido e intercedía en favor de los campesinos. Querido mío, por el gran día que es hoy, por la fiesta de nuestro Señor, no peques. No los obligues a trabajar a los campesinos. Te pido en nombre de Cristo. Mijael Sivianovich no hizo caso del ruego de su esposa. Se echó a reír cínicamente diciendo: por lo visto hace mucho que no has sentido el látigo en tu cuero cuando te atreves a hablarme de este modo. Esto no te incumbe para nada. Mijael, querido mío, he tenido un sueño que se refiere a ti, un mal sueño. Hazme caso, no obligues a trabajar a los campesinos. Probablemente tienes mucha grasa y te figuras que el látigo no te va a hacer daño. Ten cuidado, ten mucho cuidado. El administrador, enfadado, echó con cajas destempladas a su mujer, no sin antes ordenarle que sirviera la comida. Mijail comió carne, empanada, chi y, como postre, un pastel. Luego llamó a la cocinera, le ordenó que cantase y la acompañara tocando con la guitarra. Así transcurrió un buen rato. El administrador pulsaba las cuerdas de la guitarra y bromeaba con la cocinera. En eso entró el mensajero y, tras saludar, dio cuenta de lo que sucedía. Bueno, ¿qué? ¿Se trabaja? ¿Acabarán las tareas? Ya han hecho la mitad. ¿Y está bien? No he visto nada mal. ¿Tienen miedo? ¿Se labra bien la tierra? Sí, muy bien. Se deshace como la semilla de la dormidera. El administrador guardó silencio unos instantes. ¿Y qué dicen de mí? ¿Me insultan? El mensajero pareció turbarse, pero Mijail Semyonovich le ordenó que le dijera toda la verdad. Las palabras que digan no son tuyas, sino de ellos. Si dices la verdad, te recompensaré. Pero si me ocultas algo, mandaré que te azoten. Katiuska, sirve un vasito de vodka para que se anime. La cocinera fue a buscar vodka y sirvió un vaso lleno para el mensajero. Después de brindar, éste lo apuró de un solo sorbo y se enjugó la barba. Me da igual que hable mal de él, pensó. Puesto que así lo quiere, le diré la verdad. Se murmura, Mijail Semyonovich, empezó diciendo. ¿Pero qué es lo que dicen? ¡Habla! Se dice que no crees en Dios. El administrador rió a carcajadas. ¿Qué has dicho? O mejor dicho, ¿quién ha dicho eso? Todos. Se dice también que tienes trato con el diablo. Mijail rió con mejor gana. Está muy bien. Cuéntame todo lo que sabes. Cuéntame todo con detalle. Dime, ¿quién habla así? ¿Qué dice Vasily? El mensajero no le gustaba hablar mal del prójimo, pero hacía tiempo que estaba disgustado con Vasily. Vasily es el que grita más, pero
¿Qué es lo que dice? Bueno, me da miedo repetirlo. Dice que morirá en la impenitencia. Ah, muy bien. ¿Y por qué espera tanto para matarme? ¿Acaso tiene los brazos demasiado cortos? Está bien, Vasili, ya tendrás tu merecido. ¿Y el maldito Tiuska también habla mal de mí? Todos hablan mal de ti. Pero, ¿qué dicen? No está bien repetirlo. ¿Por qué no? Ten valor, habla. Pues bien, dicen, ojalá se le reviente la barriga y salgan las entrañas. Mijaíl se puso muy contento. Ya veremos a quién le saldrán antes las entrañas. ¿Quién ha dicho eso? ¿Tiuska? Ninguno habla bien. Todos vociferan pestes y amenazas. Y Piotr Mignagiev, ¿qué dice? Seguro que también me maldice. No. Piotr no maldice a nadie. ¿Y qué hace? Es el único que no dice nada. Es raro. Me ha sorprendido mucho. ¿Por qué? Todos los campesinos admiran su conducta. Pero, ¿por qué razón? Verás, sucedió una cosa extraordinaria. Cuando me acerqué a él, estaba arando una parcela oblicua cerca de Tiushkin y cantaba en voz dulce y agradable. En su arado ardía algo. ¿Qué era? Algo que parecía una lucecita. Me acerqué más y vi que era un cirio de 5 kopecks, puesto en el lado del arado. El viento no lo apagaba. Piotr Mignagiev, vestido con una camisa nueva, araba cantando salmos. Se volvía y hacía girar el arado, pero el cirio seguía encendido. Lo vi sacudir el arado y cambiarse la reja, y a pesar de todo el cirio no se apagaba. ¿Y qué ha dicho? Al verme me deseó buen día de fiesta y continuó cantando. ¿Hablaste con él? No, pero algunos campesinos se acercaron y se echaron a reír. Prior nunca podrá rezar lo bastante para que se le perdone el haber trabajado en Semana Santa, dijeron. ¿Qué contestó? Una sola cosa. Paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Mijaíl dejó de reír, soltó la guitarra, agachó la cabeza y se quedó pensativo. Así estuvo durante un rato. Después mandó a la cocinera y al mensajero que se retiraran y, pasando por la habitación contigua, se dejó caer en el lecho. Allí empezó a suspirar y a gemir con un estrépito semejante al de un carro lleno de haces de trigo. Su esposa se acercó a él para consolarlo, pero no le hizo caso y se le limitó a decir: «Me ha vencido». Eso me ha impresionado hondamente. Ve a decirles a los campesinos que suspendan el trabajo y todo se arreglará de un modo satisfecho. Le dijo a su esposa: «Ya has hecho cosas por el estilo otras veces y nunca tuviste miedo. ¿Por qué temes ahora?» «Estoy perdido. Él me ha vencido. Márchate, ya que todavía no te he matado». «Esto no tiene incumbe. No haces más que repetir: me ha vencido, me ha vencido. Exhíbelo del trabajo y todo va a salir bien. Voy a mandar que ensillen el caballo». Mijaíl montó y se fue al campo. Una mujer le abrió la gran puerta de la aldea. Al ver al administrador, todos huían y se ocultaban en los corrales, en las huertas, en los rincones. El administrador atravesó la aldea y llegó a la puerta de salida. Llamó para que viniesen a franquearle la salida, pero no acudió nadie. Entonces echó pie a tierra y abrió la puerta. Puso un pie en el estribo, y cuando iba a pasar la pierna por encima del caballo, éste se asustó de un cerdo y se precipitó contra la barrera. Mijaíl pesaba mucho, perdió el equilibrio y salió despedido contra la puerta. Había en ella un barrote puntiagudo que sobresalía y cayó precisamente sobre él. Se desgarró el vientre desplomándose al suelo. Cuando los campesinos regresaban del trabajo, los caballos se negaron a franquear la entrada de la aldea. Los campesinos miraron y vieron con espanto y asombro a Mijaíl Semyonovich tendido boca arriba, con los brazos en cruz, los ojos vidriosos y las entrañas salidas. Yacía en un charco de sangre que la tierra no absorbía.
Horrorizados, llevaron a los caballos por otro camino. Solo Piotr Minayev se apeó, se acercó al administrador y al ver que estaba muerto, le cerró los ojos. Ayudado por su hijo, enganchó un carro en el que colocó el cadáver de Mijael Semianovich y lo llevó a la casa del amo. Al enterarse de lo sucedido, éste eximió a los aldeanos que trabajaran durante las fiestas futuras. Solo entonces comprendieron los campesinos que no es la venganza, sino en la mansedumbre donde reside la omnipotencia de Dios. El primer destilador. Un pobre campesino se fue a labrar sus tierras sin haber almorzado. Llevaba una rebanada de pan que había tomado en su casa. Dejó la rebanada al pie de un arbusto, la tapó con su abrigo y comenzó la tarea. Se cansó el caballo y el campesino tuvo hambre. Entonces dejó el arado, desunció al animal para que pastara y fue hacia el arbusto con intención de comerse el pan. Levantó el abrigo, pero no encontró la rebanada. La buscó por aquí y por allá, sacudió la ropa, mas todo fue inútil. La rebanada no aparecía. ¡Qué cosa tan extraña! No he visto a nadie y, sin embargo, alguien se ha llevado mi pan. Mientras él araba, el diablillo le había robado la rebanada, y sentado tras el arbusto esperó a ver si, en su ira, iba a nombrar al diablo. Pero el campesino solo se entristeció. ¿Qué le vamos a hacer? No me moriré de hambre. Sin duda el que se ha llevado mi pan lo necesitaba. Que le aproveche, pues. Después de decir estas palabras, se dirigió al pozo, bebió agua, descansó unos momentos, unció al caballo y reanudó su tarea. El diablillo estaba confuso porque no había podido hacer pecar al campesino y fue a hablar con su jefe. Se presentó ante él y le contó cómo había robado el pan a este hombre y cómo él, en lugar de ponerse furioso, dijo: «Que le aproveche, pues». El jefe se enfadó mucho. «Si el campesino te ha vencido en este asunto, tú mismo has servido o has tenido la culpa, mejor. Ten en cuenta que si ellos y sus mujeres toman esa costumbre, no tendremos razón de existir. Esto no puede quedar así. Vuelve a casa del campesino y gánate el pan. Si de aquí a 3 años no los has vencido, te bañaré en agua bendita». Asustado, el diablillo volvió corriendo a la tierra y reflexionó sobre el modo de reparar su falla. Después de mucho cavilar, se le ocurrió lo que había de hacer. Se convirtió en un hombre y entró al servicio del pobre campesino. Le aconsejó que sembrara trigo en tierras pantanosas, previendo que el verano iba a ser seco. El campesino obedeció y sembró trigo en las tierras pantanosas. El sol ardiente quemó las mies de los demás campesinos. En cambio, la suya brotó densa y hermosa. Fue suficiente para alimentarse hasta la nueva cosecha. Para la temporada próxima, el diablillo aconsejó a su amo que sembrara trigo en las tierras altas. Y precisamente aquel año fue lluvioso. Todos perdieron la cosecha, que se pudrió por la humedad. En cambio, nuestro hombre recogió trigo abundante y le sobró más que el año anterior. No sabía qué hacer con él. Entonces le enseñó a fabricar vodka. El campesino lo hizo. Empezó a beber y a obsequiar a los demás. El diablillo fue a ver a su jefe, ante quien se alabó de haberse ganado su pan. El jefe fue a casa del campesino para convencerse de ello. Vio que éste había invitado a los ricos del pueblo para obsequiarlos con vodka. La dueña de la casa servía la bebida, y sucedió que, al dar la vuelta a la mesa, tropezó y derramó el contenido de un vaso. Fuera de sí, el campesino retó a su mujer diciendo: «Tonta de todos los diablos, ¿acaso es agua de fregar para que la derrames por el suelo?».
el diablillo dio un codazo a su jefe. Fíjate, ahora sí que no podría soportar que le quitaran un pedazo de pan. Después de haber reñido con su mujer, el campesino empezó a servir a sus invitados. En aquel momento entró otro campesino pobre que venía de trabajar y a quien no habían invitado. Saludó a todos y se sentó al ver que los demás bebían. Sintió deseos de beber para transformarse, para confortarse. Estuvo sentado largo rato tragando saliva, pero el dueño de la casa no le ofreció nada y hasta murmuró: ¿acaso puede uno fabricar vodka suficiente para obsequiar a todos? Esto agravó al jefe de los diablos. El diablillo no dejaba de alabarse. ¡Espera! ¡Aún habrá más! Bebieron los campesinos ricos y bebió el dueño de la casa, y empezaron a elogiarse recíprocamente, dirigiéndose palabras melosas. Tras de escuchar un rato, el jefe de los diablos felicitó al diablillo. Esta bebida los vuelve tan hipócritas que se engañarán unos a otros y los tendremos a todos en nuestras manos. —Espera —replicó el diablillo—, ya verás lo que va a pasar. Aguarda a que beban otro vasito. Ahora parecen unos zorros que mueven la cola al verse juntos y tratan de engañarse, pero pronto se enfurecerán como lobos. Los campesinos bebieron otro vasito y se pusieron a gritar y a hablar de un modo grosero. En lugar de las palabras melosas de antes, se dijeron injurias y fuera de sí acabaron pegándose y arañándose las narices. El dueño de la casa intervino también en la pelea y recibió una serie de porrazos. El jefe de los diablillos seguía mirando. Esto va muy bien, dijo muy complacido al diablillo. Espera, aún habrá más. Aguarda a que beban otro vasito. Ahora están enfurecidos como lobos, pero en cuanto beban más, no podrán, o mejor dicho, se pondrán como cerdos, replicó el diablillo. Cuando bebieron el tercer vaso, quedaron completamente atontados. Murmuraban palabras ininteligibles y gritaban sin saber lo que decían y sin escucharse unos a otros. Por fin se separaron. Cada cual tomó un rumbo. Unos iban solos, otros en parejas o por grupos. Y todos quedaron tendidos, cuán largos eran, en las calles del pueblo. El dueño de casa salió a despedir a sus invitados y cayó de bruces en un charco. Se manchó de barro de pies a cabeza y allí quedó tendido, gruñendo como un cerdo. Esto gustó aún más al jefe de los diablos. Verdaderamente, has inventado una magnífica bebida. Te has ganado el pan. Dime, ¿cómo fabricaste ese brebaje? Sin duda pusiste en él primero sangre de zorro, y por eso los campesinos se volvieron astutos como ese animal. Después sangre de lobo, que los volvió crueles. Y por último sangre de cerdo, que los ha transformado también en cerdos. No lo he hecho así, declaró el diablillo. Me he limitado a hacer que ese campesino tuviera trigo de sobra. La sangre de esas fieras ha estado siempre en el hombre, pero no se ha manifestado mientras no alcanzaba el trigo. Entonces era cuando el campesino no se lamentaba de haber perdido su último mendrugo. En cambio, en cuanto empezó a tener trigo de sobra, no supo qué hacer para divertirse. Yo le enseñé a beber vodka. Cuando se puso a destilar, convirtiendo el don de Dios en vodka para su placer, se reveló en él la sangre del zorro, del lobo y del cerdo. Ahora lo único que hace falta es que continúe bebiendo y será siempre una fiera. El jefe de los diablos felicitó al diablillo, le perdonó su falta y lo ascendió en jerarquía.